La insulinoresistencia es un mecanismo de defensa tisular y no una enfermedad. Bien, acerca de la introducción, tenemos como primera parte una pregunta y es, ¿la diabetes es una causa o consecuencia de la obesidad? La diabetes mellitus es una enfermedad que viene definida por la presencia de glucosa que sería muy elevada en sangre. Por otro lado, la obesidad por sí sola no es causa de una diabetes, pero sí es un factor que va a contribuir de forma importante en la aparición de esta, pero sobre todo en personas que tienen predisposición a la enfermedad. También existen tratamientos para la diabetes que favorecen la ganancia de peso. También sería como un puntito clave a tratar respecto a la obesidad en la diabetes. Aunque afortunadamente en la actualidad hay otros tratamientos que favorecen la pérdida de peso en personas con diabetes. Algunas ocasiones, de forma relevante, sin embargo, todo se puede prevenir. Esto lo haremos con una adecuada alimentación, realizando actividad física. Es importante reconocer que la actividad física es necesaria desde la infancia. Tenemos que poner en práctica ello y poner en énfasis la educación nutricional, al igual que en los colegios brindan educación personal, intuitiva, entre otras. La educación nutricional es importante aprenderla desde muy pequeños, en especial a las mamás, ya que son ellas las que van a, de una manera u otra, educar a sus hijos y sobre todo van a ayudar a que ésta se desarrolle o no se desarrolle. Bien, en el siguiente vamos a dar a conocer algunas soluciones que podemos brindar respecto a esta patología. Control insulínico. Luego de la comida, el cuerpo empieza el proceso llamado glucólisis, que su principal función es la de generar ATP, para que el cuerpo obtenga energía. Por otro lado, se da el proceso de glucogénesis, paso importante para que el cuerpo llene las reservas de glucógeno. Pero, si una persona llega a consumir un excedente de hidratos de carbono, esos no seguirán el mismo camino de formar energía o glucógeno, sino que empezaría a darse la síntesis de ácidos grasos, conocido como lipogénesis. Al querer formar triglicéridos se debe unir tres ácidos grasos y un glicerol. Esto gracias al glicerol 3-fosfato que se obtiene de la glucólisis previamente. Luego, a este complejo se le une una ApoB100 para que pueda salir a sangre, donde toma el cambio de VLDL naciente. En sangre pueden encontrarse diversas proteínas, entre ellas destaca la HDL, la cual tiene una carga significativa de colesterol y tiene como finalidad transportarlos al hígado para que sean eliminados por la bilis. Cabe recalcar que la HDL, al interactuar con la VLDL naciente, establece el colesterol esterificado, apoproteína C2e. Con esto cambia su composición de BL naciente a BL madura y así transporta triglicéridos a los adipocitos. Tejido adiposo. Ya en el tejido adiposo, la VLDL descarga triglicéridos, los cuales por medio de la hidrólisis generada por la lipoproteína lipasa LPL a tres ácidos grasos y un glicerol. De estos dos componentes, los ácidos grasos entran al adipocito, pero el glicerol queda libre para poder regresar al hígado. Una vez dentro, los ácidos grasos son reesterificados con el glicerol de la glucosa por medio del GLUT4 para formar triglicéridos. Ya en este contexto, si es progresivo, el paciente va a incrementar su peso porque los adipocitos llegan a estar al máximo de su capacidad al tener muchos triglicéridos. En primera etapa se suelen mostrar resultados de laboratorio dentro de los parámetros normales, pero eso solo es por la capacidad de almacenamiento de cada persona. Distribución. Varía mucho la cantidad de tejido adiposo en cada parte del paciente.
o del tamaño del adipocito, que va de rangos de 10 a 200 micras. Se sabe que la grasa subcutánea de los miembros inferiores tiene menor probabilidad de alteración a comparación de la subcutánea, que tiene mayor receptores adrenérgicos, y que de la visceral, que se ven afectadas y demuestran una mayor probabilidad de poder padecer diabetes tipo 1, dislipidemia o problemas cardíacos. Cuando se llega al máximo de la capacidad del adipocito, los preadipocitos son destinados a cambiar a adipocito maduro, que se conoce como remodelación. Este cambio en su mayoría es necesario, ya que los adipocitos más viejos van perdiendo la sensibilidad a la insulina y generando inflamación. Por ello, un paciente enfermo estaría en estado hipertrófico, con menos preadipocitos y con menor hiperplasia. La IR es la concentración de insulina en sangre que supera a las fisiológicas para mantener equilibrada la glucemia en ayunas, en concentraciones menores a 100 miligramos sobre decilitro. Los problemas inician cuando la hiperplasia e hipertrofia de adipocitos alcanza su máximo. El tejido adiposo, para proteger su integridad, vuelve resistente a la insulina por regulación en baja de los receptores de insulina, además de sensibilizar a las hormonas contrainsulínicas como el glucagón, cortisol y adrenalina, entre otras, activando enzimas lipasas sensible a hormonas reguladoras de la hidrólisis de TG, proceso al cual se le denomina lipólisis, mismo que produce un vaciamiento parcial del adipocito, que enviará a la sangre glicerol y ácidos grasos. El adipocito, al ser sobrecargado, sufrirá cambios morfológicos y funcionales. Los macrófagos producen factor de necrosis tumoral alfa y otras citocinas proinflamatorias que vuelven este estado en un estado permanente. Todas estas sustancias interfieren con la señalización insulínica en el adipocito, frenando la acumulación de TG. La protección del adipocito de la degeneración grasa se completa con el vaciamiento del adipocito para volverse sensible nuevamente a las hormonas CI. Para que el adipocito vuelva a llenarse es necesaria la hiperinsulinemia compensatoria para vencer el efecto que ejerce el factor de necrosis tumoral alfa y la resistina sobre la insulina. El adipocito, al ser sobrecargado, sufrirá cambios morfológicos y funcionales. Los macrófagos producen factor de necrosis tumoral alfa y otras citocinas proinflamatorias que vuelven este estado en un estado permanente. Todas estas sustancias interfieren con la señalización insulínica en el adipocito, frenando la acumulación de TG. La protección del adipocito de la degeneración grasa se completa con el vaciamiento del adipocito para volverse sensible nuevamente a las hormonas CI. Para que el adipocito vuelva a llenarse es necesaria la hiperinsulinemia compensatoria para vencer el efecto que ejerce el factor de necrosis tumoral alfa y la resistina sobre la insulina. Los ácidos grasos de la lipólisis actúan en las células beta pancreáticas, estimulando la secreción de insulina, pero a la larga generan lipotoxicidad y liberan ceramidas que activan la muerte celular, liberando así citocromo C de la mitocondria. Y de esta manera se activan las caspasas responsables de la apoptosis de las células beta pancreáticas y la disminución de secreción de insulina, anulando la posibilidad de sostener la hiperinsulinemia compensatoria eficiente. Los AG del tejido adiposo entran al músculo esquelético para aglomerarse como TG. Estos AG resultados de la hidrólisis de TG versus la glucosa resultante del glucógeno que se encuentran en el músculo. El glucógeno que se acumula en el músculo está casi intacto y esta situación se agrava cuando no hay actividad física. Si el músculo esquelético permanece sensible a la insulina, ésta continuará captando glucosa con el GLUT4 para sintetizar el glucógeno y los depósitos crecerían descontroladamente. Ello puede conducir a enfermedad por acumulación de glucógeno, similar a la enfermedad de McArdle
o glucogenosis tipo 5. El músculo esquelético se vuelve resistente a la insulina por regulación en baja de sus receptores para esta hormona mediante la inhibición de la fosfatidil-inositol-3 sinasa por la síntesis de la glucosamina. Entre las consecuencias encontramos el incremento en la glucemia postprandial, la glucotoxicidad de la célula beta pancreática, disminución de la hiperinsulinemia compensatoria y, por último, el aumento del control contrainsulínico del metabolismo. ¿Qué es la glucotoxicidad y la lipotoxicidad de la célula beta pancreática? Terminan conduciendo a apoptosis de la célula beta, afianzando aún más el control contrainsulínico del metabolismo, y al no haber hiperinsulinemia compensadora se establece la diabetes mellitus. Desde el punto de vista bioquímico, esta es una enfermedad cuya causa es la producción excesiva, descontrolada de glucosa por el hígado, a partir de aminoácidos procedentes de la degradación de las proteínas, y a este proceso se le denomina gluconeogénesis. Efecto de los ácidos grasos sobre el metabolismo hepático. Los ácidos grasos, una vez que entran al tejido hepático, estos son utilizados a través de dos mecanismos. La primera es la beta-oxidación y la segunda es la resterificación con glicerol. La primera es el proceso en el cual los ácidos grasos son oxidados en acetilcoenzima, más conocido como acetil-CoA. Esta molécula, que está asociada a la activación de las enzimas reguladoras de la gluconeogénesis y síntesis de cuerpos cetónicos. Finalmente tenemos las conclusiones. Como primer punto, sabemos que se puede evitar enfermedades como las mencionadas, que sería la diabetes mellitus y la obesidad, a través de un correcto uso de los alimentos, haciendo eje en la importancia de la educación nutricional. También tenemos que un consumo elevado de carbohidratos va a incrementar el peso, ya que los adipocitos en algún momento estarán en su máxima capacidad y por ende van a tener que incrementar de una u otra manera, valga la redundancia, el peso. Finalmente tenemos que los adipocitos van perdiendo la sensibilidad a la insulina. Esta va a provocar una inflamación y por ello vamos a tener que un paciente enfermo tiene menos prediapocitos. ¿Y qué son estos? Estos van a explicar los efectos diferentes que tiene la grasa en nuestro cuerpo. Finalmente, me gustaría concluir con que la obesidad no se hereda, la obesidad se educa, al igual que muchas otras enfermedades. Líneas más abajo tenemos la bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias.